Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver los circuitos en serie. Bien, recuerden en los videos anteriores que para las resistencias en serie son aquellas resistencias que está una detrás de otra. En este caso solamente la resistencia 4 y la resistencia 3 están en serie, porque la resistencia 4 como tal está detrás de la resistencia 3. Y recuerden que para los circuitos en paralelo tiene que estar, dos terminales van hacia la parte de alimentación y otras dos terminales coinciden en la otra parte de la alimentación. En este caso, la resistencia 1 va hacia mi fuente de alimentación y de igual manera mi resistencia 2. Y de igual manera aquí, la parte negativa va hacia la parte negativa de mi fuente y de aquí también. Por lo tanto, puedo decir que la resistencia 1 y 2 están en paralelo. Para el caso de la resistencia 3, no se puede decir que está en paralelo porque coincide con la resistencia 4. Para este caso es necesario que yo resuelva estas dos resistencias para decir que esta resistencia, tanto resistencia 3 y resistencia 4, están en paralelo. No puedo decir que la resistencia 3 solamente está en paralelo porque no se cumple esa condición. Es necesario que a fuerza sean la resistencia 3 y la resistencia 4. Lo primero que tienen que hacer como tal es empezar a resolver el circuito. En este caso siempre se empieza desde la parte más lejana de mi fuente. En este caso mi fuente está aquí, por lo tanto empiezo en esta parte de aquí. Y igual puedo empezar a reducir esta parte de aquí, sé que están en paralelo y puedo empezar a reducirlos, pero vamos a empezar a hacerlo paso por paso. En este caso comienzo con estas dos, que es resistencia 3 y resistencia 4 que están en cierre. Entonces empiezo con esta parte, tengo que hacer la resistencia 3 más la resistencia 4 que están en serie, y esto me da como resultado que en este caso la resistencia 3 es de 720 y la resistencia 4 de 230. Entonces tengo que va a ser 720 ohms más 230 ohms. Bien, entonces la resistencia 3,4, por lo general yo les recomiendo que lo pongan así, la resistencia y las resistencias con las que están trabajando, que en este caso es 3,4. Eso me da como resultado 950 ohms. Bien, ya reduje mi resistencia 3 y 4, que son 950 ohms. Bien, ahora lo que necesito hacer es empezar a reducir mi circuito. En esta parte igual les recomiendo que lo hagan siempre que vayan haciendo sus reducciones, vayan haciendo su circuito como vaya quedando. En este caso, tengo mi misma fuente de mis 5 volts. Y aquí tengo mi resistencia 1. Junto con mi resistencia 2. Bien, y aquí en esta parte de aquí voy a poner cómo quedó mi resistencia en este caso de aquí, que en este caso va a ser mi resistencia 3,4. Bien, como les comentaba, esta de aquí va a ser mi resistencia 1, mi resistencia 2 y esta de aquí es mi resistencia 3,4. Bien, de esta manera ya reduje estas dos resistencias a una sola resistencia, por lo tanto ya tengo mi circuito en paralelo y lo único que hago es, como tal, ya empezar a resolver mi circuito. Voy a tener que mi resistencia total ahora sí es igual a 1 sobre 1, que en este caso voy a empezar con mi resistencia 1, que es de 220, 1 sobre 220, más 1 sobre mi resistencia 2, que en este caso es 470, y finalmente 1 sobre mi resistencia 3,4, que en este caso ya la tengo aquí, que fueron 950 ohms. Bien, entonces voy a tener que mi resistencia total es igual, va a ser 1 sobre 220 más 1 sobre 470 más 1 sobre 950. Y esto me da como resultado, como pueden observar, 129.43. Entonces aquí sería 129.43 ohms. Bien, ya obtuve lo que fue mi resistencia total. Entonces ya puedo ahora dibujar mi circuito reducido. Entonces voy a tener de igual manera
lo que va a ser mi fuente de 5 volts. Entonces tengo 5 volts aquí, 5 volts aquí. Y en este caso va a ser mi resistencia total, que ya la calculé toda, o mi resistencia 1, 2, 3 y 4. Y igual lo puedo poner aquí, ya sea como resistencia total o como resistencia 1, 2, 3 y 4, para que ustedes no vayan perdiendo la noción de qué resistencias se están ocupando. Bien, en este caso ya tengo mi circuito, entonces tengo que calcular lo que va a ser, ya tengo mi resistencia, que en este caso es igual a 129.43 ohms. Entonces lo que me hace falta calcular va a ser lo que va a ser mi intensidad total. Bien, entonces calculo que en este caso sería 5 sobre 129.43. Y me da como resultado 0.0380. Como pueden observar. En este caso yo puedo poner, recuerden, si me sale así yo lo puedo poner así como tal en amperes, que sería 0.0386 amperes. ¿O qué pasa si me sale este resultado y yo quiero recorrer el punto? Bien, en este caso recuerden que si yo recorro el punto me va a quedar 1, 2, 3, ya lo recorría en mi tercera posición, que está entre el 8 y el 6. Entonces yo tomaría 38 miliamperes, punto, y aparte estos 63. Inclusive lo puedo comprobar. Como pueden observar, me queda 38.63 y recuerden que por 10 a la menos 3 se cambia por miliamperes. Entonces, yo lo voy a poner aquí. Sería mi intensidad total. Es igual, que en este caso son los 5 volts sobre 129.43 y me da como resultado lo que va a ser 0.03863 amperes, o en su defecto 38.63 miliamperes. Recuerden que este punto lo recorrí 3 posiciones: primera posición, segunda posición y tercera posición aquí. Por lo tanto me queda primero 38, los demás son decimales, .63 miliamperes. Bien, ya calculé la intensidad total. Ahora necesito calcular lo que va a ser el voltaje y la intensidad en cada una de estas resistencias. Aquí es donde ustedes deben de acordarse sobre esta parte de aquí. Recuerden que para los circuitos en serie el voltaje es diferente, la intensidad es la misma. Para el paralelo el voltaje es el mismo y la intensidad es diferente. Bien, lo que se tiene que empezar a hacer es empezar a resolver desde esta parte de aquí hasta mi parte de arriba. Bien, en este caso va a ser mi parte 1, esta va a ser mi parte 2 y esta de aquí mi parte 3. Entonces la parte 3 ya la tenemos resolvida. Como pueden ver, ya tengo mis 5 volts, mi resistencia y aparte la corriente que estoy manejando total en mi circuito, que en este caso es 38.63 miliamperes. Ahora vamos con la parte 2. Entonces, parte 2. Parte 2, bien. Para este caso, si se pueden dar cuenta, yo tengo lo que va a ser aquí, va a ser 3 resistencias en paralelo, si se dan cuenta. Entonces, para paralelo el voltaje es el mismo, la intensidad es diferente. Entonces, quiere decir que en la resistencia 1 voy a tener 5 volts, en la resistencia 2 voy a tener 5 volts y en la resistencia 3, 4 voy a tener los mismos 5 volts que me están alimentando. Entonces, si ya tengo lo que es resistencia y el voltaje, lo único que me hace falta calcular es mi intensidad. Entonces, intensidad en 1 es igual a, recuerden que es voltaje sobre resistencia, en este caso son los 5 volts, sobre mi resistencia, que en este caso la resistencia 1 es de 220. Y eso me da como resultado que en este caso sería 5 sobre 220. Y me da como resultado 0.2272 amperes, o en su defecto si recorro este punto sería tercera posición, sería 22.72 miliamperes. Lo vamos a trabajar en miliamperes. Entonces aquí serían 22.72 miliamperes. Bien, ahora vamos con la intensidad en resistencia 2. Tengo el voltaje, la resistencia, me falta calcular la intensidad. Bien.
En este caso serían los 5 volts sobre, en este caso resistencia 2 vale 470 ohms y ohms. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, sería 5 sobre 470. Y en este caso me da como resultado 0.01063 amperes, o recorro 3 posiciones y me va a quedar en este caso entre el 0 y el 6, entonces sería 10.63 miliamperes. 10.63 miliamperes. Bien. Ahora vamos con la intensidad en la resistencia 3.4. Entonces, intensidad en 3.4 es igual a 5 volts sobre, en este caso sería, recuerden que la resistencia de 3.4 ya la tengo aquí, que fueron 950. Entonces sería sobre 950 ohms. Y en este caso me da como resultado 5 sobre 950 y me da como resultado 5.26 por 10 a la menos 3, que en este caso sería 5.26 miliamperes. Bien, ahora para comprobar que es lo mismo que me está aquí, recuerden que estas tres intensidades me tienen que dar la misma intensidad aquí. Entonces sería 22.72 más 10.63 más 5.26. En este caso yo no le puse el miliamperes o el por 10 a la menos 3 porque todas las tengo iguales, entonces no hay necesidad de hacer esa conversión. Y me da como resultado 38.61, que en este caso es 38.63 miliamperes. Si se dan cuenta es el mismo resultado, nada más me varían por decimales, pero eso no importa. Bien, ya resolví la parte 2. Entonces, una vez que ustedes empiecen a calcular lo que son los voltajes y las intensidades, yo les recomiendo que hagan ustedes una tabla. Recuerden, en este caso va a ser una tabla de voltaje e intensidad, de resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Bien, el voltaje en la resistencia 1 está en paralelo, por lo tanto son 5 volts. Bien, aquí serían 5 volts. La resistencia 2 igual está en paralelo, como pueden observar. Entonces igual aquí son 5 volts. Para el caso de la resistencia 3 y 4, yo puedo decir que son 5 volts, pero si se dan cuenta estas resistencias están en serie. Eso quiere decir que va a tener un voltaje resistencia 3 y un voltaje de resistencia 4. Entonces aún no las pongo. Bien, en este caso, recuerden que paralelo la intensidad es diferente, que fue lo que calculé aquí. Entonces la intensidad para la resistencia 1 sería de 22.72 miliamperes. Para el caso de la resistencia 2 sería 10.63 miliamperes. Ahora bien, si se dan cuenta, la intensidad en 3.4 es de 5.26 miliamperes. Y aquí, la resistencia 3 y 4, si se dan cuenta, están en serie. Y acorde a esta analogía, yo tengo que la intensidad es la misma cuando están en serie. Por lo tanto, 5.26 va a estar circulando para la resistencia 3 y para la resistencia 4. Entonces aquí serían 5.26 miliamperes y aquí serían 5.26 miliamperes. Si se dan cuenta, ya lo único que me hace falta calcular es el voltaje de la resistencia 3 y 4. Bien, entonces ahora vamos con el tercer apartado, que sería para la parte 3. Bien, entonces, estas dos están en paralelo. Ya conozco la resistencia 1, ya la conozco. ¿Conozco su intensidad? Sí, ya la calculé aquí anteriormente. Resistencia 2, ya tengo su voltaje que está en paralelo, son 5 volts. Conozco entonces su intensidad, también ya la conozco, ya la calculé. La resistencia 3 y 4, estas dos están en serie. Aquí, ¿qué me falta calcular? Ya conozco su resistencia, ya. ¿Conozco la fuente de alimentación? No. A esta resistencia le están llegando 5 volts, sí le llegan, pero recuerden que estos 5 volts se están distribuyendo en la resistencia 3 y en la resistencia 4. La intensidad como tal, como les comentaba, en este caso es la misma, por lo tanto 5.26 acá, 5.26 acá. Bien, entonces lo único que me hace falta es calcular el voltaje. Bien, entonces simplemente sería el voltaje es igual, el voltaje en 3 es igual, que en este caso son 720 ohms
por, en este caso, mi 5.26 miliamperes, 5.26 miliamperes. Y ahora mi voltaje en 4, que en este caso serían los 230 ohms por 5.26 miliamperes. Aquí recuerden cuando hagan sus operaciones, este 5.26 cuando yo lo meta en la calculadora tiene que ser por 10 a la menos 3. Entonces aquí sería 720 ohms por 5.26. Recuerden que miliamperes hago la conversión, entonces sería por 10 a la menos 3. Y me da como resultado 3.787. Voltaje en 3 es igual a 3.787 volts. Bien, ahora vamos con el voltaje en 4, que en este caso son 230. 230 por 5.26 miliamperes o por 10 a la menos 3 y me da como resultado igual a 1.29 volts. Bien. Entonces, ya nomás tengo que anotar estos resultados en mi tabla, que sería 3.787 volts y 1.209 volts. 1.209 volts. Ahora bien, para ver que está bien, recuerden que estas dos están en serie, por lo tanto la suma de estos voltajes tiene que ser igual al de mi fuente, o en este caso los 5 volts que están entrando por esta parte de aquí. Entonces sería 3.787 más 1.209 y me da como resultado 4.996, que es lo mismo que me está entrando en esta parte de aquí, los 5 volts que entran por esta parte de aquí. Y si se dan cuenta ya calculé el voltaje y la intensidad en cada uno de mis circuitos. Entonces, haciendo un repaso, tengo mi circuito, empiezo a reducir desde las resistencias más lejanas de mi fuente, que en este caso es resistencia 3 y resistencia 4. Estas están en serie, las resuelvo en serie y ya está. Ahora reduzco mi circuito como me quedó, resistencia 1, resistencia 2, 3 y 4. Estas tres están en paralelo, resuelvo cuánto me da en paralelo y obtuve la resistencia total. Hago mi circuito, tengo mi fuente de alimentación, tengo la resistencia, me falta calcular la intensidad total. Calculo la intensidad total, ya lo tengo. Ahora empezamos con la penúltima parte, que en este caso fue la parte 2 que tengo aquí. Entonces, parte 2, tengo voltaje, resistencia, resistencia, resistencia. ¿Conozco esas tres resistencias? Sí. Entonces me falta calcular lo que son las intensidades en cada una. Recuerden que como están en paralelo, el voltaje es el mismo, entonces 5 volts para R1, 5 volts para R2, 5 volts para R3, 4. Aquí donde tengan mucho cuidado para estas de aquí. Entonces calculo el voltaje para esta parte de aquí. La intensidad en 3, 4 son de 5.26 miliamperes. Bien, entonces anoto estas partes de aquí. Lleno mi tablita y recuerden que como resistencia 3 y 4 están en paralelo, en serie, perdón, la intensidad es la misma. Por lo tanto, 5.26 para R3 y 5.26 para R4. Acorde a mi tabla ya nomás me falta calcular el voltaje aquí. Entonces vuelvo a ver cómo está mi circuito y si me doy cuenta, estas dos, R3 y R4 están en paralelo con todas las resistencias. Por lo tanto, le llegan 5 volts. Entonces en esta parte le van a entrar 5 volts a R3 y a R4. Esos 5 volts recuerden que van a estar distribuidos en R3 y R4. Y entonces aquí a ver mi analogía, intensidad es la misma que fue aquí. Los voltajes son diferentes. Por lo tanto, tengo que calcular el voltaje para cada una de mis resistencias. Y como están en serie, la suma de mis voltajes tiene que ser el mismo de mi fuente, que son 5 volts. Que si sumo estos dos, como comprobé anteriormente, me dan 5 volts. Bien, como les comentaba, estos son circuitos bastante sencillos. Voy a comenzar con otros dos que igual van a ser bastante sencillos. Bien, en este caso es el segundo ejemplo. Yo tengo mi resistencia 1, mi resistencia 2, 3 y mi resistencia 4. Mi resistencia 1, 120, resistencia 2, 340, resistencia 3, 280 y resistencia 4, 750. Entonces vamos a empezar a llenar mi tablita. Entonces sería aquí voltaje. En esta parte intensidad. Y de aquí sería R1, R2, R3 y finalmente R4. Entonces tengo que empezar a llenar esta tablita. Bien.
Entonces empiezo a analizar mi circuito. Tengo mi fuente, esta resistencia, si se dan cuenta, su última terminal no coincide con la parte negativa de mi fuente. Eso quiere decir que esta está en serie. Estas dos de aquí. Bien, aquí quiero que tengan mucho cuidado. Resistencia 3, ¿a dónde va? A la parte final de resistencia 1. Resistencia 2, ¿a dónde va? A la parte final de mi resistencia 1. Resistencia 2, ¿hacia dónde va? A la parte inicial de mi resistencia 4. Resistencia 3, ¿hacia dónde va? Mi resistencia inicial de mi resistencia 4. Esto quiere decir que resistencia 2 y resistencia 3 están en paralelo. Aquí voy a dibujar lo que se le conoce en electrónica o en robótica como un pequeño nodo. Y aquí voy a tener un pequeño nodo también, que son los puntos de conexiones donde aquí tengo una conexión que va aquí y se parte en dos. Aquí tengo dos conexiones que van en el mismo sentido y en este caso se unen y forman una conexión. Bien, entonces puedo decir que estas dos están en paralelo. Y esta de aquí, si se dan cuenta, solamente la parte negativa va a una parte de mi resistencia va a mi fuente. Esta parte de aquí va a estas dos resistencias. Por lo tanto, puedo deducir que las resistencias están. Esta resistencia junto con esta está en serie. Y estas a su vez que están en paralelo están en serie con resistencia 4. Bien, entonces empiezo a resolver desde mi parte más lejana de mi fuente, que en este caso es resistencia 3 junto con resistencia 2. Recuerden que están en paralelo. Entonces comienzo a resolver. Resistencia 3, 4 es igual a 1 sobre, que en este caso es 1 resistencia 3, vale 280. Más 1 sobre resistencia 2 vale 340 ohms. Bien, vuelvo a hacer la operación, que en este caso sería 1 sobre 280 más 1 sobre 340 y me da como resultado 153.54 ohms. Entonces esto es igual a 153.54 ohms. Bien, ya resolví. Entonces ahora empiezo a simplificar este circuito. Bien, ¿cómo me va a quedar? Voy a tener de la misma manera. Va a ser mi fuente. Mi resistencia 1. Esta es de aquí. Recuerden que la reducí y ahora es resistencia 3. Aquí es 2, 3, perdón. Resistencia 2, 3. Resistencia 2, 3. Entonces aquí sería mi otra resistencia. Y finalmente mi otra resistencia. Bien. Entonces aquí sería, esta de aquí sería resistencia 1, esta de aquí sería resistencia 3, 4, diga 2, 3, perdón por la confusión, y aquí sería resistencia 4. Bien, entonces resistencia 1, resistencia 2, 3 y resistencia 4. Y ya lo único que hago es empezar a resolver este circuito. Como están en serie, lo único que hago es la suma de sus resistencias. Tengo que la resistencia total o resistencia 1, 2, 3, 4 es igual, en este caso son 120 ohms más mi segunda resistencia, que en este caso es 2, 3, que sería la que tuve aquí, 153.54 ohms, más vuelvo a hacer mi cuarta resistencia, que en este caso sería 750 ohms. Bien, entonces empiezo a sumar mi resistencia, que en este caso sería 120 más 153.54 más 750. Y me da como resultado que esto es igual a 1023.54 ohms. Bien, entonces empiezo a reducir este circuito y me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser mi fuente de 5 volts con su respectiva resistencia ya reducida. Aquí serían 5 volts, 9 volts,
9 volts y resistencia aquí sería resistencia 1, 2, 3, 4. Bien. Ya tengo mi resistencia 1, 2, 3, 4, ya aquí está. Lo único que me hace falta es calcular la intensidad, que en este caso va a ser la intensidad total. Bien. Entonces, intensidad total es igual a lo que es el voltaje, que son los 9 volts, sobre mi resistencia total, que en este caso es 1023.54 ohms. Entonces tengo que mi intensidad total es igual, hago esta operación y me da como resultado 8.79 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, este por 10 a la menos 3, recuerden que se convierte en miliamperes. Bien, ya obtuve la intensidad total. Entonces recuerden que en este caso mi circuito está en serie. Entonces ahora empiezo, esta es mi parte 3, mi parte 2 y esta de aquí mi parte 1. Bien, ya tengo completa mi parte 3, que en este caso es voltaje, mi intensidad ya la tengo y mi resistencia también ya la tengo, que es esta de aquí. Avanzo a mi parte 2. Bien, empiezo a resolver mi parte 2. Aquí necesito observar algo. Si se dan cuenta, R1, R2, 3 y R4 están en serie. Recuerden que para circuitos en serie mi intensidad es la misma. Entonces, eso quiere decir que mi intensidad 8.79 mA es la misma que yo voy a tener en R1, R2, 3 y R4. Entonces, empiezo a llenar mi tablita. En este caso, mi intensidad en R1 es 8.79 miliamperes. Mi resistencia 4 en este caso igual es 8.79 miliamperes. Recuerden que aquí tengo dos resistencias. Eso quiere decir que mi intensidad va a estar repartida en esas dos resistencias. Todavía no empiezo en este caso no me es posible poner esta misma intensidad en 2 y 3. Como les comentaba, esto es son dos resistencias, por lo tanto solamente me concentro en estas dos que están, es simplemente una sola. Entonces en mi parte 2, ¿qué tengo? La resistencia 1 la conozco, sí, mi voltaje también la conozco. Resistencia 4, conozco su valor de resistencia, sí lo conozco, entonces su fuente ya la tengo. Lo único que me hace falta calcular, en este caso, recuerden que el voltaje, estos 9 volts van a estar distribuidos en R1 y R4 y a su vez en R2 y R3. Entonces, aquí ya tengo mi intensidad, sí ya la tengo. Entonces me hace falta calcular el voltaje. Voltaje en 1 es igual a 120 ohms por 8.79 miliamperes. Y voltaje en 4 es igual a 750 por 8.79 miliamperes. Bien, y empiezo a resolver. Recuerden que miliamperes significa por 10 a la menos 3. Y en este caso mi voltaje en 1 me dice que es de 1.05 volts. Y ahora vamos con mi voltaje en resistencia 4, que en este caso es igual a 750 por la misma intensidad. Y en este caso es 6.59 volts. Bien, entonces empiezo a llenar mi respectiva tabla. En este caso sería voltaje en 1, sería 1.05 volts. Resistencia 4, 6.59 volts. Bien, en este caso, si se dan cuenta, ya calculé mi voltaje en 4. Ahora bien, necesito saber qué valor de voltaje hay en resistencia 2 y 3. Si se dan cuenta, estas dos resistencias están en paralelo, pero mi voltaje no es el mismo al de mi fuente. Si se dan cuenta en esta parte de aquí, mi fuente de alimentación son 9 volts y estos 9 volts están distribuidos en R1
R4 y R2 y R3. Entonces necesito calcular el voltaje a partir de R2 y R3. Entonces aquí calculo, me falta voltaje en 2, 3. Esto es igual, entonces, bien, tengo que el voltaje en 2, 3 va a ser mi resistencia, que en este caso son de 153.54 ohms por el valor de la corriente que está circulando por esta resistencia, que en este caso es 8.79 miliamperes. Entonces, esto es igual a 153 por 8.79, por eso era menos 3. Y me da como resultado 1.3448 volts. 1.34 volts. Bien, entonces vamos a empezar a hacer. Recuerden que cuando está en serie, mi voltaje tiene que ser el mismo que mi fuente. Entonces tengo 1.05 más 6.59 más 1.34. Y eso me da como resultado 8.98. Eso quiere decir que mi voltaje coincide. Entonces, ya resolví mi parte 2. Ya terminé de resolver mi parte 2. Bien, este voltaje de aquí, recuerden que cuando está en paralelo, el voltaje es el mismo. Por lo tanto, aquí quiere decir que 1.34 volts corresponden a R2 y R3, como esta parte de aquí. Entonces aquí voy a tener 1.34 volts. Y aquí 1.34 volts. Bien. Ahora, ¿qué necesito hacer? Si se dan cuenta, ya lo único que me hace falta es calcular mi intensidad. En este caso, ya conozco el voltaje de estas dos resistencias, sí, que fue el que calculé aquí. Voltaje en 2 y 3. Ya lo único que me hace falta calcular es mi intensidad. Entonces, aquí pongo parte 3. Deje iniciar esta parte. Y va a quedar que mi parte 3, en este caso, intensidad en 3 es igual a mi voltaje que tengo, que en este caso es 1.34, sobre mi resistencia, que en este caso es resistencia 2. Mi resistencia 2, perdón. Mi intensidad 2. Mi resistencia 2 es de 340 ohms. Entonces sería 1.34 sobre 340, que en este caso me da como resultado 3.94 miliamperes. Ahora vamos con intensidad 3, que en este caso es igual a 1.34 volts sobre mi resistencia 3, que en este caso es 280. Y me da como resultado 4.78 miliamperes. Bien, entonces tengo que mi intensidad de 2 es 3.94. Y en este caso 4.78 para mi resistencia 3. Bien, entonces para comprobar que estas dos resistencias están bien, las intensidades lo que hago es 3.94 más 4.78 y me dará como resultado 8.72. En este caso, como son milivolts también, en este caso es milivolts, 8.72, y aquí en este caso es 8.79 aquí son miliamperes, aquí son 8.79 miliamperes, 8.72 miliamperes. Quiere decir que en este caso mis cálculos están bien. Entonces, en esta parte de aquí, ¿qué es lo que hago? Tengo mi fuente de alimentación. Esta resistencia está en serie con mi fuente porque no coincide con la parte negativa. Esta resistencia está en serie porque solamente coincide la parte negativa, pero no la positiva. Estas dos resistencias sé que están en paralelo. Por lo tanto, lo que hago es resolverla, la resuelvo. Voy simplificando mi circuito. Queda resistencia 1, resistencia 2, 3 y resistencia 4. Ahora resuelvo este circuito. Me queda como resultado 1023.54 ohms.
simplifico aún más mi circuito, me queda resistencia 1, 2, 3, 4, mi fuente de 9 volts, intensidad de 8.79 miliamperes. Voy a mi parte 2, tengo este circuito de aquí. Tengo que calcular el voltaje y la intensidad en cada uno de los circuitos de mis resistencias. Ya tengo la intensidad total. Recuerden que para intensidad en serie es la misma. Entonces por eso manejo voltaje en R1, que en este caso es voltaje 1. Voltaje en 4, que es esta de aquí. Y voltaje en 2, 3. Recuerden que esta es una composición de dos resistencias. Ya calculé el voltaje. Bien, la suma de estos voltajes, como sé que está en serie, me tiene que dar el de la fuente. ¿Ya lo comprobé? Bien, ahora voy a mi parte 1. Aquí es parte 1. Bien, en este caso, ya tengo el voltaje y la intensidad de esta fuente, de mi resistencia 1. Ya lo tengo. En este caso, mi resistencia 2, 3, recuerden que aquí me entraban 1.34 y como están en paralelo, quiere decir que el voltaje es el mismo, 1.34 y 1.34. Lo único que me hace falta calcular es la intensidad. La calculo y ya resolví mi circuito. En este caso es bastante sencillo este circuito. Bien, avanzo con otro tercer ejemplo para circuitos en mixtos simples. Bien, en este caso tengo el siguiente circuito. Si se dan cuenta ya tengo 5 resistencias, R1, R2, R3, R4 y R5. En este caso, como les comentaba, ya tengo que empezar por la resistencia más lejana, que en este caso es la resistencia 3. Entonces se podría decir que ya podría empezar a resolver, pero si se dan cuenta aquí tengo estas dos resistencias y estas dos resistencias. Esto ya por deducción ustedes lo deben de saber, que en este caso resistencia 3 y 4 están en paralelo. Si se dan cuenta, nos llevan al mismo punto, esta resistencia aquí, este punto se parte en dos, por lo tanto coinciden en el mismo punto. Aquí tengo un nodo, otro nodo, y aquí de igual manera, aquí tengo un nodo, y aquí tengo otro nodo. Entonces, si se dan cuenta ya están en paralelo, estas dos en paralelo, estas dos en paralelo, y esta resistencia está en serie. Aquí yo les recomiendo que ustedes vayan buscando algunas simplificaciones de circuitos en paralelo para que no se les haga tan difícil identificarlos. Los únicos que no hay problema tanto es el serie, porque una resistencia va detrás de otra. En este caso, si yo resuelvo estas dos resistencias, me va a salir una resistencia, que en este caso va a ser aquí resistencia 1, 2, 3, que es 1, 2, que está en serie con mi resistencia 3. Entonces vayan, yo les recomiendo que vayan observando, se les puede complicar más para resistencias en paralelo. Vayan buscando cómo se hacen algunas conexiones para resistencias en paralelo para que ya no se les complique tanto. Y yo tampoco ya no me tarde tanto en las explicaciones. En este caso ya sé que resistencia 1 y 2 están en paralelo. Resistencias 4 y 5 están en paralelo. Entonces no puedo empezar a resolver esta porque se me oponen estas dos de aquí. Entonces empiezo a resolver en paralelo. Empiezo con la primera resistencia, que en este caso va a ser resistencia 1 y 2, que sé que están en paralelo. Entonces lo único que hago es igual a 1 sobre mi resistencia 1 y 2, que en este caso es 220 más 330. Y eso me va a dar como resultado en este caso me da como resultado 132 ohms. Bien, 132 ohms. Ahora calculo con la resistencia 4 y 5. Entonces tengo resistencia 4 y 5. Igual están en paralelo. Entonces sería 1 sobre 470 más, y en este caso mi resistencia 5 vale 1000. 1 sobre 1000. Y vuelvo a hacer la misma operación. En este caso serían 1000. Y en el otro serían 470. Bien, y esto me da como resultado 319.72 ohms. 319.72 ohms. Bien, ahora empiezo a simplificar mi circuito. Entonces me va a quedar que va a ser mi fuente de 12 volts. Aquí ya resolví estas dos resistencias, que aquí sería R1, R2, mi siguiente resistencia, y finalmente mi otra resistencia, que ya también la reducí.
Entonces, aquí tengo que va a ser R1, R2, aquí va a ser R3 y aquí R4, R5. Entonces, si se dan cuenta, parece complicado, pero se redujo en estas tres resistencias, que es bastante sencillo. Entonces, ya lo único que empiezo a calcular va a ser mi resistencia total. Recuerden que todavía no empiezo a calcular intensidades ni voltajes. Entonces, tengo que la resistencia total, resistencia 1, 2, 3, 4 y 5 es igual resistencia 1, 2, 132 ohms, más resistencia 3, que en este caso resistencia 3 es 220, y resistencia 4, 5, que en este caso es 319.72. Entonces la resistencia es igual a 132 más 220 más 319.72 y me da como resultado 671.72 ohms. Entonces ya calculé la resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. Ya lo único que hago es reducir mi circuito. Bien. Entonces sería mi fuente de 12 volts y ya mi resistencia total. Aquí sería R1, 2, 3, 4 y 5. ¿Conozco el valor de esta resistencia? Sí, aquí está. ¿Conozco la intensidad? No, pero la puedo calcular. Entonces, calculo la intensidad, que en este caso sería mi intensidad total es igual a mis 12 volts sobre el valor de mi resistencia, que en este caso es 671.72 ohms. Y me da como resultado 0.1786 amperes, o si yo igual, yo les recomiendo que por lo general lo expresen en miliamperes, ya que se nos va a hacer un poco más sencillo para hacer los cálculos y tampoco no se compliquen tanto. En este caso recuerden, recorro el punto, sería 1, 2, 3 posiciones, sería 17.86 miliamperes. Mi intensidad total es igual a 17.86 miliamperes. Bien, ya tengo la intensidad, la resistencia y el voltaje. Entonces ya puedo pasar. Esta es mi parte 3, mi parte 2 y en la de aquí arriba mi parte 1. Entonces comienzo con esta parte 2 que tengo aquí. Entonces, parte 2. Empiezo a calcular, en este caso, la intensidad que circula por este circuito. Recuerden que como sé que están en serie, la intensidad va a ser la misma. Entonces, aquí en este caso, la intensidad en 1 es igual a la intensidad en 2, es igual a la intensidad en 3 y es igual a la intensidad total. Entonces, lo único que necesito hacer es calcular los voltajes. Entonces, empiezo por esta parte de aquí. Sería voltaje en 1, 2 es igual a mi valor de mi resistencia, que en este caso 1, 2 es 132 ohms. Que lo multiplico por el valor de mi intensidad, que en este caso es 17.86 miliamperes. Ahora necesito calcular el voltaje en 3, que en este caso es 220 por 17.86 miliamperes. Voy con la siguiente, que en este caso es voltaje en 4, 5. Voltaje en 4 y 5 es igual a resistencia 4.5, 319.72 por 17.86 miliamperes. Bien, empiezo a resolver, que en este caso sería 132 por 17.86 por 10 a la menos 3. No olviden esta parte, porque luego aquí muchos se les olvida esta parte de aquí. Entonces sería, me da como resultado 2.3
35 volts. Voy con la siguiente, serían 220. Aquí me da como resultado 3.92 volts. Y para esta parte de aquí, 319.72. Me da como resultado 5.71 volts. Entonces, sumo estos voltajes para saber que me coincidan. Sería 2.35 más 3.92 más 5.71. Y me da como resultado 11.98 volts, que son cercanos a 12, por lo tanto está bien. Entonces empiezo a llenar mi tablita. Para mi resistencia 1, es esta de aquí, está junto con la resistencia 2, entonces no puedo empezar a poner su voltaje. Pero sé qué intensidad circula por este. Entonces sería 17.86 miliamperes. Aquí recuerden que en este caso visualizo mi circuito anterior. Si se dan cuenta, R1 y R2 están en paralelo. Recuerden que cuando las resistencias están en paralelo, la intensidad es la misma. Por esa razón puedo ponerlas en... aquí. Aquí. Todavía no la pongo. Perdón, disculpen por esta parte. Aquí. Lo que va es el voltaje. Recuerden que el voltaje que circula por R1 y R2 es el mismo. La intensidad es diferente. En este caso ya calculé el voltaje de 1 y 2. Por lo tanto es el mismo, que sería 2.35 volts. 2.35 volts. Y para la resistencia 2 sería 2.35 volts. La resistencia en 3 es una sola. Por lo tanto sería 3.92 volts. Paso con la siguiente, voltaje 4 y 5. Voltaje 4 y 5, si voy a mi circuito original, están en paralelo. Eso quiere decir que cuando están en paralelo comparten el mismo voltaje. Por lo tanto aquí sería 5.71 volts. Y aquí también 5.71 volts. Aquí ya no se hace lo que es la suma de los voltajes, porque por lo que nos vamos a guiar va a ser por estas partes de aquí. Entonces aquí ya no se hace sumas de voltajes ni sumas de intensidades. Las sumas de voltajes solamente se hacería con resistencia 2, 3 y 4, o en su defecto 1 con 3 y 5, o en su defecto 1 con 3 y 4, que sería esta parte de aquí. Bien. Entonces ahora vamos con la parte 1. Parte 1. Bien, aquí, para la resistencia 3, si se dan cuenta, es la única que está sola. Entonces puedo calcular lo que va a ser su intensidad. En la intensidad recuerden que ya la tengo aquí, que en este caso es 17.86. Bien. Ahora necesito calcular las intensidades en 1 y 2 y 4 y 5. Entonces, conozco el voltaje de R1, si lo tengo, que es 2.35. ¿Conozco la intensidad? No la conozco, pero conozco su resistencia y se puede calcular. En este caso sería la intensidad en 1 es igual al valor de mi fuente, que en este caso, aquí si se dan cuenta, recuerden que estos 12 volts están distribuidos en estas dos, en esta de aquí y en estas dos. Por lo tanto, resistencia en 1, 2, aquí me llegan 2.35 volts, sería 2.35 volts sobre, en este caso, mi resistencia, que en este caso resistencia 1 son 220. Ahora voy con mi intensidad en 2, que en este caso igual serían los mismos, 2.35 volts sobre mi resistencia, que en este caso es 330. Ahora voy con mi resistencia 3, ya calculé la intensidad, que en este caso es la misma. Recuerden que esta intensidad se divide en todas. Tengo que va a ser mi intensidad en 4 es igual a, en esta resistencia 4 y 5 le llegan 5.71 volts sobre el valor de mi resistencia, que en este 4 es 470.
Y finalmente mi intensidad 5, que es igual a 5.71 volts sobre el valor de mi resistencia, que en este caso son 1000 ohms. Bien, empiezo a calcular las intensidades. Sería 2.35 sobre 220 y me da, hago la misma conversión, aquí ya sería 10.68 miliamperes. Paso con la siguiente, resistencia, intensidad en 2, que sería 2.35 sobre 330 y me da como resultado 7.12 miliamperes. Bien, si se dan cuenta, si yo sumo estas dos intensidades me da 17. Aquí lo sumo, 10.68 más 7.12 me da como resultado 17.8 amperes, que si se dan cuenta es lo mismo que tengo aquí, 17.8 miliamperes. Si sumo estas dos me da como resultado 17.8 miliamperes. Entonces quiere decir que esto está bien. Bien, pasamos con la siguiente resistencia, que en este caso son 5.71 volts sobre 470 y me da como resultado 12.14 miliamperes. Bien, paso con la siguiente, que son, en este caso es sobre 1000 y me da como resultado 5.71 miliamperes. Y vuelvo a hacer la misma comprobación simplemente de estas dos resistencias, que es 12.14 más 5.71 y me da como resultado 17.85. Aquí me da 17.86, quiere decir que mis valores están bien. Yo lo único que hago es llenar mi respectiva tabla. 12.14 miliamperes, 5.71 miliamperes y aquí sería 7.12 miliamperes. Y para la primera resistencia que me había equivocado sería 10.68 miliamperes. Y entonces volvemos a hacer la misma comprobación. Aquí tengo mi circuito, estos dos en paralelo, este está en serie. Entonces resuelvo paralelos. Lo resolví. Simplifico mi circuito como quedó. R1, 2, R3 y R4 y 5. Simplifico más mi circuito y me queda 12 volts. Mi resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. Calculo la intensidad que está circulando por esta resistencia, son 17.86 miliamperes. Bien. Estos 17.86 miliamperes, recuerden que están distribuidos en todas mis resistencias porque este circuito está en serie. Entonces, R1 y R2 tienen 17.86 miliamperes, R3 17.86 y R4 5 17.86 miliamperes. El voltaje en estas resistencias es diferente, por lo tanto necesito calcularlos. Bien, ya los calculé si se dan cuenta. Entonces ya tengo el voltaje en estas dos resistencias, voltaje en esta resistencia y voltaje en estas dos resistencias. Paso a mi circuito original. Ya sé que en estas dos resistencias circula este voltaje. Como está en paralelo, sé que el voltaje va a ser el mismo en ambas resistencias. Lo único que me preocupa es por calcular la intensidad, que fue lo que hice aquí. Resistencia 3, ya tengo el voltaje calculado previamente aquí. La intensidad de esta resistencia la conozco porque sé que es la misma. Entonces lo único que hice fue anotarla y 17.86. Bien, para esta parte, resistencia 4 y 5, necesito calcular el voltaje y ya lo calculé 5.71 volts. Sé que están en paralelo, por lo tanto el voltaje es el mismo en cada resistencia. Lo único que necesito calcular es la intensidad. Y la intensidad la calculo, y si se dan cuenta ya la calculé, que es esta parte de aquí. Si yo sumo estas dos resistencias, la intensidad de estas dos resistencias me tiene que dar la original. Si yo sumo la intensidad de estas dos resistencias, me da la original. Si sumo estos voltajes, me da el valor de mi fuente, que está el de aquí. Bien, espero les haya gustado este video. Como pueden observar, son circuitos, a pesar de que se ven bastante complicados, son circuitos bastante sencillos. Entonces, el siguiente video va a ser igual sobre arreglos mixtos, pero ya van a ser un tanto más complejos. En este caso, continúo con circuitos resistivos mixtos simples. Bien, los veo hasta el siguiente video.